conmemorando un año más de la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución, este documento importante donde se definen mandatos, reglas, códigos y sobre todo la división de los poderes en el Estado mexicano. No solo es un día de asueto, no solo es un día para no trabajar o ir a la escuela, sino es una invitación a reflexionar cuánto la Constitución está siendo respetada y sobre todo este documento casi perfecto, cuánto también se ha convertido en una herramienta para defender los derechos humanos. En este episodio de Para Tomarlo en Cuenta vamos a platicar con un abogado y una abogada, activistas, defensores de los derechos humanos, que nos van a hablar de lo importante de conocer la Constitución Política, de nuestros derechos, los artículos que la componen, pero también cuánto las autoridades del Estado mexicano la violan, se ríen de ella y simplemente la ignoran. Quédense en Para Tomarlo en Cuenta, estamos en tono constitucionalista. La Constitución claramente nos enmarca el tema del medio ambiente, que es uno de los pilares fundamentales de lo que nosotros estamos defendiendo en el caso del Parque San Rafael. Claramente en el artículo 4 constitucional nos dice que en el quinto párrafo creo que es, habla que el medio ambiente es un derecho humano de todas las personas y por lo tanto el gobierno, los estados están obligados a cumplir esta mandatoria, ¿no? La Constitución de 1917 tiene el propósito de reconstruir el tejido social y el orden constitucional en México. Veníamos de una dictadura y pues es el documento más importante que tenemos en el país porque es ese acuerdo, ese pacto social que tenemos los mexicanos y las mexicanas sobre la estructura institucional, la forma de gobierno y los derechos de las y los ciudadanos. Este no es un tema planteado para expertas y expertos en asuntos legales, pero sí recoge la vivencia de quienes han apelado a la Constitución Política de México para combatir la corrupción, daños colectivos y acciones de la clase política contra pueblos, parejas homoparentales, niñez violentada, entre otros delitos y violaciones a los derechos humanos. Pues la Constitución define reglas de la política y cómo debe ser el acceso a una vida digna para todas las personas. Al ser un derecho tutelado por la Constitución mexicana, pues debería de dársele el seguimiento y el cuidado correspondiente. También creo que la definición de medio ambiente que se establece dentro del cuarto constitucional queda muy light, desde mi punto de vista. Creo que sí sería importante profundizar, a pesar de que los mismos juristas y algunos ya legisladores hicieron ahí algunos arreglos en el artículo 17 constitucional, donde ya hablan un poquito de lo que tiene que ver con el tema del desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable, y ya especifica más bien algunos elementos del medio ambiente que se deben de cuidar, ¿no? Es como que se puede decir que entre los dos se conjugan, pero el tema del medio ambiente, del cambio climático y de todos estos efectos que estamos viviendo por el uso de los elementos que tenemos en la naturaleza de una manera discriminada, a manera de verlo simple y sencillamente como mercancía y no como los servicios ambientales que nos brindan en el tema de salud, en el tema de recreación, en el tema del cuidado del espacio, de tener una mejor calidad de vida y sobre todo del cuidado de la flora y de la fauna que existe en estos espacios. Creo que sí queda medio light o incompleto, ¿no? Porque también el tema del agua lo vemos como un agregado y hay un artículo especial, pero no se le da el seguimiento que se debería de dar. Se jactan juristas y estudiosos de las leyes en este país que la Constitución mexicana es de las más perfectas, integrales y que habría que sentirse orgulloso de ello, porque es el resultado de la lucha social que puso ejemplo a otras revoluciones en el mundo en el siglo XX e intentó abolir la esclavitud. Imaginemos en la época de la dictadura donde no se reconocían los derechos, no se garantizaban y el tema de la esclavitud era muy asentado. Igual los grandes latifundios por parte de los hacendados y aparte, pues bueno, todos los bienes de la nación que estaban exclusivamente para empresas extranjeras y algunos nacionales. Por eso es importante, porque esta Constitución de 1917 pues viene a recuperar este orden constitucional, establecer los poderes políticos, incluso previamente se desconocen los poderes públicos en México,
porque provenían de una dictadura. Este 2024 se cumplen 107 años de haberse promulgado la Constitución, que lleva 764 modificaciones y 252 decretos de reforma, que se ha traducido además a 40 idiomas indígenas. Es en realidad una fotografía detallada sobre qué tipo de país tenemos, y desde luego leerla nos hace cuestionarnos todo de cara a la realidad que no pinta como lo que se mandata en ella. Pero hacerse propia la Constitución es un rol que nos corresponde a todas las personas. Pasa algo muy curioso en algunos países. Cada que se cumple determinados años de la vigencia de su Constitución o de su Carta Magna o de su pacto político, siempre hay revisiones sobre qué tanto se ha cumplido y qué tanto no. Y en nuestro país, pues como dicen los clásicos, ganaron los revolucionarios y perdió la revolución. De hecho, para poder tener estos derechos sociales vigentes, pues ha habido una lucha incansable por parte de la parte obrera, de los trabajadores y trabajadoras de este país, para poder gozar de estos derechos, incluso hoy en día, ¿no? Cuando se habla del tema de pensiones, el tema de la jubilación y otros temas que nunca fueron abordados de manera puntual y que al contrario fuimos perdiendo muchos de estos derechos que ahí estaban, que no estaban exigiéndolos, pero que ahí estaban, y ahora estamos en un momento de quiebre, ¿no? Donde ya no es un asunto de abogados, es un asunto de todas y todos, que desafortunadamente por la educación tan limitada que nos impartieron durante una etapa de nuestras vidas, pues no estuvo allí el ser conocedores de nuestros derechos para poderlos exigir. ¿A qué se debe la mala fama o la poca esperanza que sientes cuando sabes que hay articulados y leyes que te dan la razón ante tu incomodidad, pero que no tiene sentido siquiera nombrarlos? En el siguiente bloque lo vamos a resolver. En 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción para hacer visible que existe y se debe de luchar contra ella, pues si hay corrupción no puede existir paz, seguridad ni condiciones de vida digna, cuando sobre todo se tienen reglas claras para que no exista. Ahora conoceremos los eslabones que hacen parecer como absurda la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Aunque disminuyó de 33 a 26% el porcentaje de percepción negativa sobre el México corrupto de 2015 a 2023, a pie de banqueta se sabe que las autoridades mexicanas viven envueltas en anomalías. Pero ¿qué pasa cuando acudes a los márgenes de la Constitución política? A la hora de que los jueces o los magistrados tienen que hacer la interpretación de las leyes, pues como que no le toman la importancia que debería de ser, a pesar de que esto ya es algo que es constitucional, ¿no? Que es un derecho que ya está consagrado, que es para todas las personas, que es de manera individual y de manera colectiva y que debe de llevarse a la práctica no solo por los reclamos o por los instrumentos legales que nosotros utilicemos para la defensa, sino por el simplemente hecho de que ya viene establecido claramente en la Constitución, debería dársele un rango mayor, ¿no? Y creo que sí son importantes las modificaciones legales que se han hecho en tema jurídico a partir del 2011, que ya vienen estos, se puede decir que estos derechos políticos, culturales, ambientales y sociales establecidos en la Constitución, y aparte que en una reforma que se hizo a la Constitución en el 2013, pues ya en los artículos constitucionales dice que todos estos se tendrán que ver a la par o al mismo nivel que los tratados internacionales que haya firmado México en esas temáticas,
Y en el caso medioambiental, pues encontramos varias, ¿no? Siento que los gobiernos pues tienen muy apropiada esta parte porque la conocen perfecto, la modifican cada vez que se les antoja, a veces en formas que dicen voy a meter tal ley o voy a hacer cambio a tal reglamento, pero no es en beneficio real de la población, sino que te ponen cada vez más candados para acceder a la ley y a ese tipo de cosas que debería de ser de manera mucho más simple, ¿no? Tú bien lo dijiste, el hecho de que tengamos el derecho al amparo, ¿no? Para combatir las acciones que se hacen desde los gobiernos y que te den este margen de defensa a los ciudadanos, pero también dentro de estas nuevas formas de defensa, pues te encuentras con muchísimas limitantes. El hecho de que desde del Poder Judicial se establezcan criterios donde te digan, si quieres entrar como asociación civil, pues tienes que entrar con 30 miembros y si no pasas ese filtro, pues entonces no es válido el procedimiento que estás iniciando. O te puedes encontrar con que el interés jurídico pues no lo tienes directamente porque no eres dueño del predio, como nos lo hicieron en el caso del Parque San Rafael. Y bueno, muchas limitantes que se supone no deberían de existir porque ya debería de ser clara cuál es la reglamentación en el tema, pues sobre todo del ejercicio de los derechos y no ser como una carrera llena de obstáculos para todos los ciudadanos que al momento de querer ejercer el uso de sus derechos o llevar a la práctica alguna ley ya establecida en la Constitución, pues no la puedes obtener como se debería de ser. Sucede que los gobiernos locales y partidos políticos monopolizan el ejercicio del poder, por lo que la Constitución mexicana, que debiera ser motivo de celebración, queda como el objeto más manoseado. Si querías participar en la vida pública, tenías que formar parte de un partido político, que eso se rompió afortunadamente, pero que siguen dominando. Entonces, un punto de quiebre para mí es la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011. Porque le cambia el paradigma a la forma de ver los derechos en México. La Constitución del 17 hablaba de que para que tú tengas derechos deben estar en la ley. Y con la reforma del 2011 dice que esos derechos tú ya los tienes por ser persona y que lo que tiene que hacer la Constitución y las leyes y los tratados es reconocerlos solamente. No tienen que estar explícitamente enunciados. Tienen que estar enunciados y si no, pues por eso se abre el abanico de normatividades como es el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, si un derecho humano no está en la Constitución y no está en las leyes secundarias, tú puedes apelar al derecho internacional a través de los tribunales nacionales. Entonces, eso me parece muy, muy importante. Una lucha que ganaron principalmente las personas defensoras de derechos humanos y organismos civiles fue lo que pasó en el año 2011, una reforma a 11 artículos de la Constitución mexicana desde el paradigma de brincar de garantías individuales al concepto de derechos humanos. Una maravilla el hecho de que se haya reformado la Constitución, incluso muchos defensores y defensoras de derechos humanos de aquel tiempo creíamos que esa reforma nunca iba a darse, ¿no? Y se da de una forma muy positiva porque, como decía anteriormente, antes el Estado mexicano te decía que tú tenías derechos siempre y cuando estuvieran en la ley. Ahora ya están reconocidos tus derechos y deben estar en donde quiera que estén, tú los tienes por excelencia. Otro caso es que se incorporan los tratados internacionales como parte del derecho nacional. Es decir, cualquier persona ya no tendría por qué ponerse exclusivamente a exigir los derechos constitucionales, sino también con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Otra parte importante es que establecen los derechos y las obligaciones del Estado mexicano o de cualquier autoridad, ¿no? Las obligaciones son muy claras, hay mucha literatura y hay muchos acuerdos que ya se han dado para establecer qué definición tiene cada una de estas, así como los deberes. El impacto más especial de esta reforma se concentra en el artículo primero,
En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo todo el tiempo a las personas en su protección más amplia. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos y queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. ¿Qué quiere decir? Que cuando se trate de un derecho en materia de derechos humanos, deberá interpretarse conforme lo dice la Constitución y conforme lo dicen las convenciones o los tratados internacionales. Eso me parece muy importante y eso es obligación de todas las autoridades que de acuerdo con sus competencias tendrán que hacer esa interpretación. Y desde luego queda prohibida cualquier discriminación por condición que sea, ¿no? Pero entonces sí establece la interpretación tratándose de estas normas de derechos humanos. Por ejemplo, en algunos estados, o por ejemplo Jalisco en concreto, no está reconocido el derecho de las mujeres a decidir la autonomía de sus cuerpos. Y eso basta una interpretación para determinar que sí es un derecho humano, es un derecho de las mujeres poder determinar seguir o no con un embarazo. Y sin embargo, pues actualmente las mujeres de Jalisco sufren discriminación con relación a las mujeres de la Ciudad de México, de Oaxaca, de Tlaxcala y de otros estados de la República. Pero entonces aquí lo que tienen que hacer las autoridades es interpretar ese derecho, ¿no? Aunque no esté en la norma local, pero sí está en la norma nacional y en la norma internacional. Pero ¿y qué tanto la conocemos? Volvemos con las conclusiones. Conversando con Gabriela Cervantes y César Pérez Verónica, nos hemos dado cuenta de que la realidad de la Constitución mexicana es que se ejerce sus parámetros y sus definiciones si, solo si existe organización social y un litigio estratégico que apele a cada uno de los artículos que protegen a las personas que viven en México. La Constitución política recibió reformas recientemente en el año 2011 que no solo compete a los nacidos en México, sino también a quienes habitan en este país, incluidas por supuesto las personas en movilidad, en migración. Sin embargo, las autoridades mexicanas desconocen la Constitución y sobre todo judicializan los derechos. Estamos a punto de cerrar este episodio de Para Tomarlo en Cuenta. La Constitución, 5 de febrero 1917. ¿Qué tanto sabes de esa historia y de los artículos que tienen que ver contigo y tus derechos? Considero que las personas que somos de generaciones más atrás, por ejemplo, no sé, 70s, 80s, todavía 90s, tuvimos una formación un poco más sólida en el tema de derechos civiles o cuestiones cívicas que nos dieron en la escuela y tenemos un conocimiento un poco más general de lo que es la Constitución y de la importancia que esta tiene en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque quienes llevamos algunas clases de civismo alguna ocasión desde la primaria, pues nos enseñaban, ¿no? Poco a poquito las fechas conmemorativas, nos enseñaban como algunos artículos importantes de la Constitución, el derecho a la educación, en el quinto, el derecho a la salud, el derecho a muchas cosas. Pero creo que actualmente las nuevas generaciones tienen un desconocimiento enorme de la importancia de este tipo de instrumentos, ¿no? Porque al final de cuentas la Constitución mexicana es, pues como tú le dijiste, es la Carta Magna donde se establecen no solamente los derechos y libertades de los ciudadanos, sino la forma en cómo se organiza la vida del país, de los estados y cómo de alguna manera los gobiernos deben de ser los encargados de que estas palabras o estas leyes que están plasmadas en la Constitución se lleven a la práctica para que podamos tener un entorno donde podamos vivir de una manera adecuada, ¿no? Y en paz.
No solo la población en general desconoce que existe, nunca la ha leído o considera que es un asunto impopular, a diferencia de las enmiendas en Estados Unidos de Norteamérica. La Constitución, hasta en películas, se nombra con sátira. Me hiciste pensar en un montón de cosas. La primera es ver que, por ejemplo, lo que tú mencionas, ¿no? Cómo otros estados o cómo otros países respetan tanto este tema, ¿no? Me tocó ver el tema de las elecciones pasadas, internas en Estados Unidos, o las intermedias que le llaman. En el tema de Texas, ver cómo la gente vota por las enmiendas, ¿no? Revisa y hay leyes que modifican las formas o cosas que afectan directamente la toma de decisiones de los ciudadanos americanos. En el caso, por ejemplo, de los impuestos que se estaban dando a las viviendas, y que se hizo ahí una reforma muy importante porque la gente votó porque se bajaran las taxas para que pudieran tener acceso a la vivienda de una manera mucho más fácil, ¿no? Y no tan cara como se estaba incrementando. Entonces, este tipo de cosas te hace ver que hay una participación directa, que se toma en cuenta a los ciudadanos y que conocen de lo que es el tema o de lo que contiene esta Constitución o estas enmiendas que hablan en la Constitución de Estados Unidos. En el caso de México, la verdad es que creo que la Constitución la ven como algo que es de risa, como que es algo de broma, y cuando me hiciste esta pregunta, se me vino a la mente, ¿no?, esta película de La Ley de Herodes, donde toman la Constitución y pues ahora sí que se burlan de ella y la violan constantemente. De cara al proceso que se avecina de la elección más grande en el país, tomando en cuenta lo que está establecido en la Constitución, lo mínimo que se espera de los aspirantes es... Me gustaría pensar en que la cuestión de las campañas y de los candidatos debería ir mucho más enfocado al tema de las problemáticas sociales que tenemos, ¿no? Y no tanto a propuestas que a veces son hasta que te dan risa porque no son incumplibles. Y no vienen a resolver las problemáticas que tenemos, sino simple y sencillamente como ir llenando esos huequitos que tengan que ver con el discurso que da bien, pero que en el fondo no tienen ninguna formalidad ni ningún objetivo sincero. Por ejemplo, a mí me gustaría ver indicadores como cómo van a tratar el tema de las personas desaparecidas, cómo van a tratar el tema de la inseguridad que se está dando en todo el país, con el tema de los cárteles, con el tema de las drogas, que no hay espacio donde pueda circular porque hay retenes de todo tipo. Me tocó ir a Michoacán en estas vacaciones decembrinas y es increíble cómo te paran, se supone que los policías municipales te toman fotografías que tú no sabes para qué uso son, ni mucho menos, ni siquiera te piden permiso. Entonces, esos son los temas que yo creo que deberían de preocuparnos, ¿no? Porque todos los días hay personas que desaparecen y también hay mucha información que dice que estos cuerpos que deberían de protegernos, que son los cuerpos policíacos, pues también sirven al crimen organizado. Y a propósito de trampas, los dogmas religiosos lanzando coros antiderechos ridiculizan la lucha que derivó en la actual Constitución Política Mexicana, porque ignoran que ahí se erradica el fascismo, el odio y la opresión. Hemos llegado a un punto donde creo que tiene que ver mucho la falta de información y los dogmas que no se han querido romper. Pero los derechos humanos son taxativos, es decir, ya no aceptan nada en contrario. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer como sociedad es seguir caminando en la defensa el reconocimiento primero y en la defensa de estos derechos humanos. Y vamos, Jalisco se pinta solo en ese sentido, ¿no? Si un sector de la sociedad, impulsado por la Iglesia Católica en este caso, no consideran que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio civil y fundar una familia, pues eso contraviene los derechos humanos y se vuelve manifestaciones de odio, ¿no?, de intolerancia. Por eso no nos debe de extrañar que siga habiendo ese tipo de discursos, incluso de estos discursos de odio, porque yo, por ejemplo, hablo con mis alumnos y mis alumnas de que hay que cuestionarnos mucho a la sociedad en la que vivimos, de que salgan miles o decenas de miles de personas a protestar
porque otras personas tengan derechos. Y eso es una aberración, ¿no? Más bien hay que salir para que las personas tengan reconocidos sus derechos y los puedan ejercer. Lo que queda para tomar en cuenta en un día de descanso obligatorio, por más anarquía o conformismo que nos acoja, es la invitación a repensar cómo desde las reglas establecidas en la Constitución se puede resistir.